Antes de iniciar, ¿verdad? Yo quisiera dar como una pequeña introducción de, como me toca la primera palabra, de lo que fue el momento y el lecho de muerte de Jesús. Todos sabemos que las palabras de Jesús las palabras de Dios son sumamente poderosas. Y más cuando llega el momento del lecho de muerte, a los que Dios le ha permitido como tener una muerte más lenta. Las personas cada vez que van a decir sus últimas palabras, ellos tienden a hacerlo de una manera rápida, ellos tienden a hacerlo de una manera un poco más reflexiva y no caen en las típicas conversaciones, en las conversaciones de, por ejemplo, el clima, en las conversaciones cotidianas, sino que tratan de dar una palabra a esos seres queridos que realmente impacten a sus vidas. Pues el mismo caso pasa con Jesús. Jesús se encontraba en su lecho de muerte, Jesús se encontraba en un tiempo que él tenía que ahorrar sus palabras porque ya estaba llegando su vida a su fin, entre comillas, por lo que tenía que ser rápido, conciso en el mensaje que él quería transmitir a su iglesia, el mensaje que él quería transmitir a sus seres queridos. Y por eso, ese momento del lecho de muerte de Jesús es un momento en el que nosotros somos más vulnerables y mostramos lo que verdaderamente somos. Y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón hoy se titula de esta misma manera: el carácter y el corazón de Cristo en la cruz y en su lecho de muerte. Como yo les seguía diciendo, o sea, en el tiempo ya del lecho de muerte, las personas necesitan ahorrar sus palabras, decir lo que necesitan decir de una manera concisa, rápida, que la persona lo entienda. Lo que lleva a nosotros a mostrar en nuestro corazón genuino, porque ya cuando la persona se encuentra en su lecho de muerte, se encuentra más vulnerable y por ende muestra un corazón más genuino y habla realmente lo que hay en su corazón. Y a mí me impacta muchísimo las palabras de Jesús, las primeras y últimas palabras de Jesús en su lecho de muerte. Por lo que yo necesito, hermanos, que me acompañen a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 23, los versículos del 32 al 34. Y dice así la palabra de Dios: crucifixión y muerte de Jesús. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, a mí me impacta de una gran manera el carácter y el corazón de Jesús en estos momentos, en el que nosotros sabemos que Jesús se encontraba adolorido, Jesús se encontraba cansado, Jesús se encontraba experimentando tanto dolor físico como dolor emocional, porque había sido abandonado por sus discípulos, había sido víctima de la flagelación, que es cuando las personas dan latigazos a otra persona, que eso era una de las peores formas de tortura. Esas heridas que resultaron de la flagelación, cuando lo cargaron a su cruz, fueron incluso más abiertas y más extendidas por la madera, chocando con su cuerpo lleno de llagas, lleno de heridas, y mientras lo iban también azotando. E incluso cuando el Señor, cuando llega a este monte de la Calavera, que lo tiran al piso, las heridas se ensucian con la tierra, se infectan, lo que causa aún más dolor. Y cuando rascan sus vestidos, también las heridas se abren. O sea, estamos hablando que, como decía Isaías anteriormente, era un varón que realmente estaba experimentado en dolores. O sea, Dios estaba experimentando el dolor más grande. Y no solamente estaba cargando con su dolor físico y emocional, sino que estaba cargando con el dolor de cada uno de nosotros en la cruz. Todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores los cargó Jesús y los padeció también en el momento de su lecho de muerte. Y hermanos, esto me lleva a estas palabras y a ver el carácter de Jesús, que hay demasiada tela de donde cortar. Que Jesús
lo primero que hace cuando abre su boca en el Calvario es clamar al Padre. La primera acción de Jesús es una oración. Padre, Él se dirige directamente al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso realmente fue incluso un desafío cuando yo lo leí por primera vez para mi vida devocional y para mi vida de oración, porque nosotros somos expertos en poner excusas. De que este no es el momento para orar, yo tengo otras responsabilidades, yo tengo otras cosas, yo estoy muy triste ahora para orar porque acabo de perder a alguien, yo estoy muy adolorido para orar porque yo he perdido a alguien. Nadie ha experimentado el dolor que experimentó Jesús en la cruz, y eso no le dio excusa a Jesús para dejar de clamar al Padre. Eso no le dio excusa a Jesús para dejar de orar. Él no podía hacer absolutamente nada. Él estaba crucificado. Él tenía un clavo en medio de sus manos, lo que le provocaba espasmos dolorosos, o sea, constantemente. Lo que más podía hacer, lo más razonable que pudiera haber hecho Jesús en ese momento es quejarse de su dolor. Sin embargo, Jesús elevó una oración al Padre. Y no cualquier oración al Padre, porque eso también fue otra cosa que a mí me impactó muchísimo, sino que fue una intercesión. El Señor intercedía en ese momento al Padre por nosotros. No fue una oración egoísta pidiéndole que lo librara de la muerte. No fue una oración centrada en sí mismo. No fue una oración que el Señor elevaba quejándose al Señor, o que se trataba solamente de nosotros. La primera, última palabra del Señor fue un clamor por nosotros. Y eso habla más del carácter y el corazón del Señor que cualquier otra cosa. Que en un momento de dolor, en una posición incómoda, con un dolor emocional, sintiéndose abandonado, sintiéndose sumamente adolorido, incluso llegando a sudar sangre, que eso ponía la piel sumamente irritable y sensible a lo que era más el castigo y la flagelación. Pensar en un momento que no era Él, sino pensar en nosotros, en ese dolor, habla muchísimo del corazón del Señor. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que Él, en ese momento, lo único que había en el corazón del Señor y lo que abundaba en el corazón del Señor en su momento de dolor y en su lecho de muerte, era gracia, era su amor por nosotros. Por eso, hermanos, debemos de realmente valorar el sacrificio del Señor y ver cómo Jesús, incluso en su lecho de muerte, en su dolor, era demasiado diferente a nosotros. En un mundo que es sumamente egoísta, en un mundo que es sumamente antropocéntrico, que es sumamente egocéntrico, que es sumamente que se piensa y se pone en primer lugar a nosotros mismos, Jesús se puso por primero a nosotros antes que a Él, que ni siquiera su propia vida escatimó y que ni siquiera en su momento de dolor más profundo pensó en sí mismo, sino que pensó en nosotros. Hermanos, y algo que recuerdo que Scarlett me mandó cuando yo le dije que me tocó esta palabra, fue una frase que tanto a ella como a mí nos impactó mucho, que es la forma en la que estos tiempos verbales que estaba diciendo el Señor estaban conjugados, porque el Señor, cuando decía Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, no era simplemente Señor, perdónalos ya, o sea, perdónalos, sino que era algo como un presente continuado, sino, Señor, me están escupiendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, aún me siguen dando latigazos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, me están dando de beber vinagre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nunca dejó de clamar, el Señor nunca dejó de interceder por nosotros en la cruz. El carácter intercesor del Señor aquí, a mí me asombra muchísimo, porque cuando el Señor pudo orar por sí mismo, el Señor decidió interceder por su pueblo. El Señor desde el primer momento, desde su lecho de muerte y hasta su último momento, dejó claro su función como Jesucristo, el cual es ser intercesor por nosotros. Y hermanos, otra cosa que a mí me impactó muchísimo también
fue el hecho de también estas palabras de Jesús. Realmente el significado de la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no era simplemente un Señor, perdónalos y ya, sino que realmente el significado de estas palabras, Señor, era castígame a mí por ellos. Las palabras del Señor en estos momentos fueron sumamente grandes, sumamente impactantes, porque mostraba en su esplendor la verdadera esencia del Cordero de Dios y del sacrificio y del carácter intercesor de Dios y de su gran amor por nosotros, porque todos sabemos que el Señor es un Dios justo. Así como el Señor es un Dios de amor, el Señor es un Dios justo, y como Dios justo, Él demandaba un sacrificio y necesitaba ver a alguien que consumiera ese sacrificio, y el Cordero perfecto para consumir ese sacrificio era el Señor Jesús. Por eso, cuando el Señor decía, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, el Señor no simplemente estaba de alguna u otra manera diciendo, Padre, ellos por su ignorancia exímelos, Señor, por su ignorancia, porque todos sabemos aquí que el decreto del Señor es de conocimiento público. Eso no, aunque tú no sepas que tú eres pecador, no te quita, no te exime de la pena del pecado y del castigo del pecado. Sin embargo, el Señor sabía eso, se dio a sí mismo y decía, Padre, no simplemente lo eximas porque ellos no saben por su ignorancia, sino que no dejes de castigarme, que el castigo que les toca a ellos, dámelo a mí. El Señor en este momento no quería cancelar esa condenación que nos tocaba a nosotros. Simplemente el Señor en su justicia logró equilibrar su carácter de amor con su carácter de justicia y lograr consumir esa condenación que nos tocaba a nosotros. El Señor decidió tomarla por cada uno de nosotros. Y como volvía y les decíamos, el Señor no nos eximía por nuestra ignorancia, sino que el Señor decía, Padre, yo trato de ponértelos de la mejor manera. Cuando tú mires su pecado, no lo mires a ellos, sino mírame a mí crucificado. Cada vez que si el Señor puede amarnos, si el Padre logra amarnos a cada uno de nosotros, y el Señor puede vernos con ojos de amor, no es simplemente por nuestra propia esencia, por lo que significamos para el Señor, por lo que nosotros somos, sino porque cada vez que el Señor ve nuestro pecado, cada vez que el Señor nos ve a ti y a mí no como pecadores, el Señor no nos está viendo a nosotros, sino que está viendo a Jesús crucificado, a Jesús tomando nuestro lugar, a Jesús tomando ese castigo que nos correspondía a nosotros. Si el Señor puede mirarnos con ojos de amor, es porque Jesús murió por nosotros. Entonces, hermanos, estas palabras también tienen una implicación en la vida del cristiano. No simplemente nos hablan del carácter amoroso y justo del Señor, sino que tiene una implicación y un llamado confrontante para cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y así como Cristo en su dolor y en su lecho de muerte, cuando le estaban escupiendo, cuando lo estaban agrediendo, cuando le estaban levantando escarnecimiento por el Señor, asimismo el Señor nos manda a nosotros a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y esto es una palabra sumamente de confrontación. Y hermanos, ya para concluir, yo les invito a que yo sé que es difícil muchas veces perdonar a nuestros hermanos, pero el Señor no nos llama a hacer cosas que Él no hizo primero. El Señor no nos pide más de lo que Él ya hizo. El Señor nos pide exactamente lo que Él hizo. Si nosotros podemos perdonar hoy a nuestro hermano, si nosotros podemos perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño, es porque también el Señor ya nos perdonó a nosotros en la cruz, cuando cometimos la mayor ofensa contra Él. Nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, el Señor en la cruz, cuando estaban
cuando estaban agrediéndolo, cuando estaban levantando falsos testimonios contra él y se burlaban de su título de rey de los judíos, el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta mañana, iglesia, Padre, el Señor nos está diciendo a elevar esa misma oración cuando nos agreden, cuando nosotros sintamos que ellos no son merecedores de nuestro perdón. Así tampoco nosotros éramos merecedores del perdón de Dios. Sin embargo, el Señor siempre decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor les